Victoria y goleada del Barça Famaní y clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Reina. Vamos. Empezamos y creo que ha sido un partido completo del Barça Famaní. De inicio, a mí lo que me gustó en la alineación fue el hecho de ver a Gemma Font en portería. Creo que era el partido quizás preciso para que pueda tener estos minutos, esta titularidad que definitivamente le va a venir muy bien y ante todo por esa inactividad que ha tenido bajo palos. Luego también me gustó que Giraldes haga rotaciones y el hecho de complementar tanto el primer equipo como en el B. Luego, entrando al partido, respecto a la primera parte, creo que el equipo había empezado bien, estábamos dominando, teníamos el control y generábamos muchísimas ocasiones. Y me parecía increíble que hasta cierto punto eso se mantenga 0-0. Aparte también hay que darle mucho mérito a Ollas, porque pese a la goleada, pese a los 6 goles más que contundentes, creo que ha hecho unos paradones y que ha evitado incluso que esto pueda ser mucho más abultado. Y es por eso que me gustó cómo había empezado el Barça, porque estábamos muy activas en ataque, pero eso sí, creo que respecto al Alba Fundación hay que destacar una propuesta valiente que tuvieron inicialmente, que adelantaban líneas, trataban de no dejarnos circular bien el balón y presionaban en esa salida. Entonces, a partir de ahí creo que teníamos determinadas complicaciones, por así decirlo, e incluso tuvieron una ocasión clarísima, que, bueno, pudo haber significado el primero, se pudieron haber adelantado en el marcador, pero felizmente no fue así. Igual creo que el equipo hubiera reaccionado, hubiera buscado el empate, luego la remontada, y ante tanta insistencia ofensiva llegaba el gol de Giulia Dragoni, que qué golazo, por cierto, un remate que tocaba Ollas, finalmente trataba de desviarlo, pero entraba y era merecido. Merecíamos estar 0-1, era un resultado justo para lo que estábamos viendo y yo a partir de ahí pensé que esto abría el partido y finalmente fue así, porque lo empezamos a ver también en el juego respecto al marcador al final. Hubo un punto donde, qué susto, porque Kira Walsh había recibido un golpe, parecía que se había lesionado, menos mal no fue así, terminó solamente en un susto, y llegaba ya el segundo que anotaba Martina Fernández, que qué golazo, la verdad, aprovechando este tiro de esquina, este rebote, muy buena definición también para el 0-2, y al final ya prácticamente sentenciaba el partido Oshuala, marcando el 0-3, es prácticamente ya en esa fase final de la primera parte, y era merecido, un buen remate también, por cierto, que claro, finalmente se había desviado en la defensa, pero dudo mucho que se hubiera cambiado el rumbo del balón porque iba dirección a portería. Entonces, a mí la primera parte me pareció buena, creo que el equipo fue con el transcurrir de los minutos pudiendo ejercer esa superioridad, que terminamos saliendo también de la presión propuesta inicialmente por el Albacete, porque de verdad que creo que fue algo muy valiente de su parte y estaban de locales. Tenían que aprovechar quizás también ese factor afición, el factor de jugar en casa, pero el Barça Femení estuvo atenta creo en todas las líneas, tanto en el centro del campo, en la zona ofensiva estuvimos generando muchísimo. Como digo, el marcador me parecía justo, pero pudo ser más abultado, de no ser por Ollas. Y en la segunda parte creo que todo se mantuvo por lo menos en casi en la misma dinámica, porque el Barça Femení seguía teniendo el control, seguíamos teniendo el dominio del partido, estábamos siendo superiores, ya teníamos el resultado prácticamente sentenciado, y eso sí, la diferencia, que al menos a mi impresión vi, fue que el Alba empezó a retroceder metros, porque ya también llegábamos a un punto de posicionarnos en su campo, entonces les costaba más salir y cada vez que trataban de generar una jugada ofensiva similares a las de la primera parte, el equipo presionaba y recuperaba balones rápidamente. Esa presión tras pérdida que ejercía el Barça era muy productiva, terminaba siendo eficaz y nos apoderábamos nuevamente del balón e íbamos a por más. Y es así como llegaba el gol de Onabacha, tras una gran conexión de Kira Walsh con Smay Brooks, que ojo, daba su segunda asistencia. La primera le había dado en el gol de Giulia Dragoni, que por cierto, vamos a hablar de ella también. Y así, ya el marcador ya era el justo, un 0-4, donde se veía plasmada totalmente la superioridad del equipo, esa jerarquía también. Y tenemos que hablar de Giulia Dragoni, que justo a los minutos había salido de cambio. Y es increíble todo lo que aporta con y sin balón, aparte de la integración que ha tenido el equipo, al club, a la ciudad, la visión de pases que tienen, la visión de juego, esas conducciones también para adelantar metros, para generar a nivel ofensivo, para tratar de buscar ventajas. Y es que es increíble la lectura que tiene, es una jugadora de muchísimo futuro y que ya está marcando las diferencias, o sea, es un acierto total su fichaje y si desde ya, con tan solo 17 años, viene aportando esto, es que demuestra que no tiene techo. Luego, hablando también de futuro, volvió Lucía Corrales a los terrenos de juego, estuvo ausente por unas molestias, luego volvió justamente a la convocatoria también. ¿Y de qué manera? Porque lo hacía con una asistencia para que Claudia Pina
pueda anotar el 0-5 y esto ya era una manita. Ya era un resultado totalmente acorde a lo que estábamos viendo en el campo, y hay que destacar bastante la dinámica del Barça en ataque, porque es el hecho de ya tener el partido sentenciado y siempre ir a por más. Luego también, aparte de la alineación, por ejemplo, que sacó Giral desde inicio, me gustó que empezara a hacer cambios entre titulares, entre menos habituales, ese hecho de repartir minutos. A mí me parece que está haciendo una buena gestión, me ha gustado también lo que se ha visto respecto a planteamiento, y al final ya llegaba, cuando parecía todo sentenciado, el sexto gol de Mariona, tras una pelota que parecía que ya estaba perdida, pero con ella no se puede dar así. Y anotaba justamente una muy buena definición, por cierto, para ese 0-6 dentro del área, y así acababa el partido, donde creo que al final ha sido una victoria más que merecida, que el equipo ha terminado imponiendo también esa superioridad, esa jerarquía dentro del terreno de juego, tanto a nivel de dominio, a nivel de control también, en el resultado, en la eficacia, que inicialmente no estábamos teniendo, digamos, ante determinadas ocasiones, pero creo que era cuestión de tiempo para que nos pongamos encima del marcador. Luego, ya entrando en ese apartado individual, creo que hay muchas jugadoras a destacar, como el caso de Vicky López, que también tiene una gran visión de juego, qué controles orientados estaba haciendo y ha sido absolutamente diferencial. Ha estado presente también en cada jugada ofensiva del equipo, marcando las diferencias y sigue destacando, ya sea entrando como titular o como revulsiva. Luego, Martina Fernández, que sigue aprovechando las oportunidades que se le dan en el primer equipo y cada vez estableciéndose, cada vez se va asentando y está dando un plus como central también en el juego aéreo, pelota parada y mostrando la llegada que tiene. Lo podemos ver con este gol, que al final, de una u otra manera, siempre termina aportando. También lo de Smay Brooks, que sigue justamente creciendo en el equipo de manera ascendente desde que ha llegado. Cada vez se le ve con más confianza, un poco más adaptada. Y ojo, quería solamente hacer un añadido, que hay algunas fotos que voy a usar, porque no han salido muchas del partido, que es en la cuenta Barça Femení Fotos, que se escribe Barca Femení Fotos. Pero bueno, solamente ello. Y creo que ha sido de las mejores por banda, buscando siempre los espacios, asociándose y desbordando, que eso es muy importante también, sabiendo combinar. Y creo que esas dos asistencias que ha dado en el partido hablan por sí solas. Y no podía faltar Ona Batja, que sigue demostrando ser la mejor lateral del mundo, ya sea por izquierda, ya sea también por derecha, ya sea en labores defensivas y también en esas subidas que tienen ataque, que se convierte, que llega a un punto quizás que parece una extrema. Y es que es increíble todo lo que aporta, más allá de la visión de juego que tiene, de ese desborde, de ese uno contra uno, o simplemente el hecho de combinar con sus compañeras de equipo. Llegada. Tiene bastante llegada, tiene definición y lo demuestra. En ese gol es muy polivalente, es muy completa y también ha sido una de las mejores del partido. Luego, creo que al final, respecto a rendimientos individuales, todo el equipo ha estado bien, creo que nadie ha desaprobado, y en lo colectivo, de igual manera. Y al final, el Barça femení da un paso más justamente a la Copa de la Reina, a esa que lamentablemente se nos había negado la temporada pasada por todo ese tema que ya sabemos de la alineación indebida, pero esta tiene que ser del Barça. Creo que en general ha sido un partido completo y me gustó bastante el hecho de haber complementado el primer equipo con el B. Y no solamente por juntarlas, por combinarlas y que puedan tener minutos, sino por cómo han rendido, por ese entendimiento, por la manera en que el equipo, por ejemplo, le sacas un par de jugadoras, le sacas unas piezas y las que entran funcionan, siempre encajan dentro de ese engranaje, así que bien. Creo que ha sido completo en todas las líneas, desde la gestión, desde el rendimiento y la goleada. Estos partidos hay que ganarlos de manera contundente y, como dijo Giraldes también en esas declaraciones previas, que es aquí donde tenemos que demostrar, y finalmente así se ha hecho. Justamente hablando de Giraldes, cuando finalizó el partido dio las declaraciones y he hecho un resumen aquí y la traducción también, donde dijo: al final todos los partidos de Copa son de competir. Hemos tenido muchas ocasiones al inicio del partido, que es totalmente cierto, y quizás cuando crean tantas y no marcas necesitas un poco más de agresividad en los últimos metros para poder crear ocasiones y marcar goles, que a lo mejor era justamente lo que faltaba, ese añadido, ese plus de profundidad para que el equipo finalmente las pueda concretar, porque ocasiones teníamos y creo que al inicio principalmente de sobra. Pudimos hacer lo que queríamos, que era dar descanso a jugadoras que se han quedado en Barcelona, que han podido tener minutos en la segunda parte y que pudimos cambiar. También que venían sin mucho ritmo competitivo, que han podido sumar minutos. Eso también me parece muy acertado, por lo que comenté principalmente, porque es el hecho era de esos partidos que se pueden aprovechar justamente para repartir minutos, para tener esta buena gestión, para que jugadores en menos dinámica puedan tener minutos, puedan sumar oportunidades y empezar a ver también a las menos habituales, que siempre viene bien
y creo que son los partidos ideales como para poder hacer ese tipo de rotaciones. Y la frase que he elegido es contento porque se han conseguido los objetivos que nos planteamos. Y bien, creo que al final Giraldes ha hecho un muy buen planteamiento, tanto de inicio como hasta el final. Y he elegido esa frase porque me representa, obviamente estoy contento por el partido, por el resultado, por esta repartición de minutos que ha habido, y quizás la mayoría puede sentir lo mismo. No veo alguna pega, y bueno, también lo que menciona Giraldes, ¿no? Que esa crítica constructiva pese a la victoria contundente, es que siempre van en búsqueda de más, siempre es la misma ambición, y lo comenta principalmente porque dicen que hay que aprovechar mejor esas ocasiones. Quizás a lo mejor sí, en ese sentido, claro, faltó tener más contundencia, tener más eficacia al inicio, pero finalmente, como dije, se pudo plasmar esa superioridad. Con el pasar de los minutos es un buen resultado, una gran victoria y así también un paso más hacia la Copa de la Reina. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo, esta crónica, este postpartido, esta clasificación del Barça Femení a los cuartos de final de la Copa de la Reina. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones, sus opiniones. Aquí voy a leer y también responder. Ya nos vemos en el siguiente. Deu.